Hola. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy día, que sería algo así como el directo, que no pude hacer por problemas técnicos, tuve un problema con el programa, pero les dejo el video para explicar lo que iba a ver y qué es lo que continúa, ¿ya? Así que partiendo con, como estamos trabajando en el paper y estamos la semana pasada y bueno, esta semana en realidad se ha trabajado mucho sobre los datos, en recopilar información, ¿ya? Vamos a hacer análisis de datos en el paper, principalmente es eso, análisis de datos. Entonces, básicamente hay dos formas de analizar los datos. Primero con parámetros matemáticos, o realmente son estadísticos, y segundo con la representación gráfica, que hay elementos importantes. Y esto va a ser muy superficial, digamos, el video, pero la idea es que quede el concepto general. Entonces, como parámetros matemáticos, vamos a obtener la media, la mediana y la desviación estándar. ¿Ya? La media, que es el promedio, vamos a calcularlo no solamente, digamos, el promedio de todos los datos. Esa sería una ponderación. Vamos a calcular el promedio, por ejemplo, de cada uno de los países. Vamos a calcular el promedio de cada uno de los conceptos y podemos hacer cruce, el promedio de cada uno de los conceptos respecto de cada uno de los países. Por ejemplo, con la mediana podemos ver quién está, digamos, sobre la producción o quiénes son los que producen más artículos científicos en países y quiénes son los menos o cuáles son los temas más importantes para los países. ¿Ya? Esas son como las dos conclusiones que podemos tener de la mediana. Y con la desviación estándar, que es un indicador estadístico un poquito más complejo que lo otro, que no voy a ahondar en eso, sino que para que se conozca, lo que busca es ver cuál es la diferencia entre las producciones científicas de cada uno de los países. De esa manera es como nosotros lo vamos a tomar, ¿ya? Para ver cuáles son las diferencias de importancia del tema o de inversión de dineros para estos temas, ¿ya? Que de ahí, en una investigación futura, se pueden cruzar esos datos con el PIB, por ejemplo, y ver cuánto se invierte en puntos o en investigaciones particulares. ¿Ya? Así que es importante ese indicador. Ahora, como elemento gráfico, vamos a tener uno de línea, que lo que hace, o para lo que nos va a servir, es para hacer comparaciones particulares. Así como está el gráfico de acá, vamos a tener los distintos países, ya se me ocurrió que podría ser así. Vamos a tener todos los países que nosotros seleccionamos de América del Sur, y cada uno de los puntos va a representar, eh, digamos, uno de los conceptos que nosotros tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, para el cáncer, eh, Colombia está aquí, Chile está acá, México está acá, etcétera, para ver cuál es el país que le presta mayor importancia a los temas particulares que existen. ¿Ya? Y así vamos a poder tener la vista panorámica, pero de cada uno de los países. Otro ejemplo va a ser el gráfico de torta, que ahí, bueno, dice barra, pero me equivoqué, era de torta, donde vamos a hacer una comparación global de la producción académica. ¿Ya? Eso va a ser a nivel global, con dos cosas también. Respecto de los países, que cada color signifique un país o que cada color signifique un concepto. ¿Ya? Para ver también cuál es la importancia de los temas que se están tratando aquí en Latinoamérica. Teniendo eso, ahora vamos a pasar un poquito a la estructura del paper, que si bien la estructura no es, o digamos, es un estándar en casi todos los lugares donde se aceptan este tipo de trabajos para su publicación, vamos a tener como primer elemento el título, luego un resumen y abstract, una introducción, metodología, resultados, discusión y referencia, ¿ya? Como los elementos principales de un paper. En el título vamos a tener, valga la redundancia, un título que sea muy específico, acotado, que solo leyendo el título entendamos qué es lo que estamos haciendo, en qué lugar y con qué datos estamos trabajando, ¿ya? Tiene que ser muy específico. Aquí tengo un ejemplo que es de mi área, desde la parte de tecnología, pero que nos permite ver eso en más detalle, ¿ya?
Además, abajo tenemos el nombre de los autores, que en nuestro caso sería todo el curso, así que hay que dejar un espacio bastante grande. Y además, de qué lugar son los autores. Ya en este caso, la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería, eh, de la universidad tanto tanto y sus datos de contacto. ¿Ya? Además, abajo sale generalmente eh, cuando fue recibido, cuando fue aceptado, cuando fue publicado en tal revista. En nuestro caso no vamos a tener ese dato ya que el trabajo no contempla la revista de momento. Terminando así lo vamos a enviar por si acaso. Ojalá se publique. Segundo elemento va a ser el resumen. El resumen es un escrito que es bien cortito generalmente. Ya de repente solicitan que no supere las 100 palabras, por ejemplo, o que no supere las 300 palabras. Generalmente hay como un estándar ahí. Cada revista donde uno manda los trabajos dicen qué es lo que tiene, perdón, cuántas palabras se pueden aceptar. Y ahí en función de eso vamos a escribir el resumen, pero nosotros lo vamos a dejar un poquito más extenso. La introducción tiene que tener una introducción al tema de manera sutil y breve. Además, las bases del trabajo, si es que hay otras investigaciones que son referentes al tema, si es que son importantes, si es que son investigaciones similares o si es que han obtenido datos que son interesantes para nuestro objetivo. Además, la definición importante es que, por ejemplo, en nuestro caso va a ser bibliometría. Esa va a ser una de las definiciones importantes para nuestro trabajo. Y finalmente, un resumen de lo que busca y cómo se plantea hacer. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tiene que tener la introducción. Luego, en la metodología, vamos a tener la estructura del trabajo y su equipo, que es algo así como el organigrama que les presenté la semana pasada. Ya la división de los 3 equipos, además del grupo de coordinación. También tenemos que tener los procedimientos que se hicieron y cómo se llevaron a cabo, eh, cómo se delegaron tareas, cómo se pusieron de acuerdo ustedes, dónde se llenaron los datos, ya la planilla maestra que estamos haciendo, y después cómo se procesan los datos, qué indicadores matemáticos vamos a utilizar, qué gráficos vamos a utilizar y el porqué de ello. ¿Ya? Además de qué instrumento, y que en nuestro caso fue la recopilación a través de la página Ese Cielo, que digamos está validada científicamente. Luego los resultados, vamos a tener los datos obtenidos producto del procedimiento, ya los números, además los ponderadores matemáticos, ya la media, la moda, la desviación estándar, y vamos a tener algunos otros elementos matemáticos que se me están ocurriendo. Y en esta parte el resultado no puede tener interpretación, o sea, esto son los datos, digamos, desde el punto de vista objetivo. Además, un resumen, o es un resumen en términos cuantitativos del trabajo, ¿ya? Muy cortito, una tabla con los descriptores y estos son los datos, listo, no más. Y la parte importante es la parte de discusión. Aquí ya viene la interpretación de los datos. ¿Qué es lo que significa para nosotros que el promedio sea tanto, ¿ya? O que la desviación estándar sea tanto? Eh, Tanto desde nuestra perspectiva como desde otros autores. Ya puede que encontremos un paper que tenga un trabajo similar y qué es lo que pensó ese autor respecto de lo que nosotros pensamos o qué datos ellos obtuvieron y cuáles tuvimos nosotros, ¿ya? Y ver cuál es la diferencia y además qué significan esos datos en la realidad, ¿ya? En el contexto, digamos, en el que estamos desarrollando este trabajo, que tiene que ver con Latinoamérica, cuál es la preocupación de la salud, etcétera. Como elementos a resaltar aquí, los elementos contundentes, los que nos llegan a conclusiones sí o sí, ya que el promedio sea tanto, por ejemplo, o que la producción de un país respecto de otro sea el doble, por ejemplo, son conclusiones que son indiscutibles. Eh, Además, los elementos que pueden ser confusos o inconclusos, ya que no nos permita concluir de cierta manera, porque nos falta andar un poquito más. Esos elementos quedan ahí porque después pueden ser tomados por otro grupo de investigadores y decir, mira, aquí hay todavía una pregunta, así que vamos a resolverla con una investigación un poquito más a fondo. ¿Ya? Y los elementos que refutan la idea y que no nos permiten llegar a mucho más, también es un conocimiento.
¿ya? Así que hay que considerarlo. Y la referencia va a tener la bibliografía y el apoyo técnico que nosotros estemos utilizando antes, ¿ya? Bueno, eso sería más o menos la clase de hoy. Pero ahora el elemento importante es cuál es el trabajo de esta semana, ¿ya? El equipo de coordinación se va a preocupar de formular el documento, establecer en qué lugar va a ir cada uno de los tópicos, título, resumen, introducción, metodología, etcétera. Darle el formato respecto de la norma APA, por ejemplo, ese va a ser un problema principalmente del equipo de coordinación. Y en eso vamos a escribir el título y los otros elementos, los autores, en qué lugar trabajamos, etcétera, etcétera. El equipo 1 va a preocuparse del resumen y el abstract, ¿ya? Que si bien es cortito, tiene que tener la capacidad de síntesis de todos los otros elementos del trabajo. El equipo 2 va a realizar la introducción con los elementos que mencioné anteriormente y el equipo 3 se va a preocupar de la parte de la metodología. Ahora, si se dan cuenta, cada uno de los equipos tiene que conversar con los otros equipos. Por ejemplo, el resumen tiene que saber lo que dice la introducción para poder hacer el resumen y tiene que saber lo que dice la metodología para poder también incorporarla en el resumen. Ya, muy breve, pero tiene que saber. Así también el equipo 2 tiene que saber cuál es la metodología eh, y qué elementos hay en el resumen que también se pueden desplegar un poquito más en la introducción. El equipo de la metodología también tiene que saber sobre lo otro ya tiene que haber una conversación. Y ahí es donde el equipo de coordinación tiene que preocuparse de que esa conversación sea fructífera y sea productiva para el trabajo. ¿Ya? Además que el equipo de coordinación tenemos un trabajo ahora que es muy especial, que es verificar los datos. ¿Ya? Estos datos, esta hoja, la planilla, digamos, de cálculo que estamos llenando, con todos los datos, hay datos que no necesariamente sean reales. Por ejemplo, aquí Brasil, salen los filtros y no sé si estén buenos esos datos, ¿ya? Entonces vamos a preocuparnos de ver si es que los datos están correctos o no. Vamos a sacar un par de números, ya, yo creo que alrededor de 50, verificar en el buscador, o sea, hacer las búsquedas y si es que el número coincide, es que está bien. Ahora, si coinciden todos los números que nosotros buscamos, quiere decir que todos los datos deberían estar bien. Pero si hay muchos que no coinciden, quiere decir que tenemos que reformular la búsqueda de los datos y para que los datos sean reales y podamos tener un trabajo bien hecho. Entonces, además del tema del documento, tenemos que hacer la revisión de los datos. Por eso es que les dije o dejamos como trabajo solamente el título, que no es mucho, ¿ya? Y bueno, como ejemplo, les voy a mostrar dos documentos que les voy a dejar en la descripción del video, estos links, donde hay dos trabajos que se preocupan de, o son investigaciones bibliométricas, ¿ya? Me interesa que comprendan qué es lo que lleva el resumen al equipo de que va a hacer el resumen, qué es lo que lleva la introducción al equipo que va a hacer la introducción, que sería como lo importante de tener ahí, y el equipo de la metodología, aquí le llaman método, ¿ya? Que también sepa qué es lo que hay y cómo se puede escribir. Voy a dejarle otro documento también que busca más o menos lo mismo, pero que es de otro trabajo, ¿ya? Que son trabajos de bibliometría. Entonces, para que vean, a modo de ejemplo, cómo es que se elabora un trabajo de esta naturaleza. Eso sería todo. Cualquier duda por WhatsApp, por correo también voy a responder todas las dudas. Y además voy a estar trabajando también con el equipo de coordinación. De hecho, anoche estuve llenando un par de datos respecto de Chile también. Así que no solo voy a revisar. Eso, nos vemos esta otra semana.